Bendiciones, amados hermanos. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, ya se nos ha hecho un poco tarde, pero ya estamos aquí listos para continuar con nuestro estudio que hemos estado compartiendo en estas últimas semanas. Y hoy nos toca ver el retorno de Babilonia. Vimos el día anterior el periodo de las tres invasiones de Nabucodonosor a, a Jerusalén para llevarse a todo el pueblo de Israel a Babilonia cautivo, y vimos desde la visión de Ezequiel cómo veían al pueblo que estaba desterrado en Babilonia y que estuvo desterrado durante 70 años según la profecía de Jeremías. Hoy vamos a ver y vamos a entrar de lleno de cómo el pueblo de Israel sale de Babilonia y llega a Jerusalén nuevamente. Así que acompáñenme a hacer una oración para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dirija y nos ayude a entender lo que tiene hoy para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este momento que podemos tener para buscar tu rostro, para buscar de tu hermosa presencia. Oramos, Señor, para que tu bendición esté sobre nosotros, para que tú nos des luz, para que abras nuestro entendimiento, para que nos ayudes, Señor, a comprender las profundidades de tu palabra, pero sobre todo para que sea edificada nuestra alma, para que nosotros podamos crecer, para que podamos entender cada vez mejor, Señor, acerca de ti. Abre nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestros ojos, danos esa revelación, danos esa unción magisterial para poder hablar tu palabra como conviene. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Fíjese que aquí puse muy rápido en nuestro pizarrón que fueron casualmente tres periodos en los que el pueblo de Israel sale de Babilonia. No salieron todos juntos como sucedió en Egipto. Así que por eso podemos ver diferentes figuras, distintas figuras, como cuando el Señor envió a Moisés para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto. Todos salieron de una vez, todos juntos, porque los envió a Moisés para liberarlos de una esclavitud. Pero distinto fue cuando estaban en Babilonia. En Babilonia no salieron todos juntos, no salió todo el pueblo del Señor de Babilonia al mismo tiempo, sino así como llegaron. Si usted recuerda, mencionamos que llegaron en tres etapas, porque el rey Nabucodonosor invadió en tres ocasiones Jerusalén o el reino de Judá, invadió en tres ocasiones y en esas tres ocasiones se fue llevando distinto pueblo. Entonces se dividió en tres periodos la llegada de todo el pueblo de Israel a Babilonia. Asimismo, la salida de Israel de Babilonia sale en tres periodos diferentes, es decir, tres grupos de personas diferentes y en distintos años. Y sucedieron años desde que salió uno a que salió el segundo y hasta que salió el último. Entonces recuerde, para poner el contexto, Israel, el pueblo de Israel, el pueblo del reino del sur, recuerde que eran las tribus de Judá y Benjamín los que estaban en el reino del sur, pero era el pueblo de Israel. Fueron llevados cautivos a Babilonia y el profeta Jeremías profetizó que estarían 70 años. 70 años estuvieron en el cautiverio. Bueno, entonces hoy vamos a ver cómo es el retorno cumpliéndose los 70 años. Y fíjese, muy rápido vamos a verlo de esta forma. Hubo tres reyes en Babilonia. Ciro, Darío, pero ya con Darío y Artajerjes, que fue el último rey, estos dos reyes ya eran reyes del imperio medo-persa. Es decir, Ciro era todavía un rey babilónico
Y después el imperio persa o medo-persa llegó a arrasar con el imperio babilónico que había construido Nabucodonosor. Todo el imperio persa viene cumpliendo la misma profecía del profeta Jeremías, que decía que así como el pueblo de Babilonia había maltratado y arrasado con muchos pueblos, así también le iban a pagar. Entonces llega el imperio persa con Darío y Artajerjes después y someten a todo el pueblo de Babilonia. Pero entonces desde Ciro, ya en la llegada de Ciro, perdón, déjenme corregir, no desde Darío, Ciro ya era un rey persa, porque ahorita lo vamos a ver en la palabra de Dios. Ahí tuve una confusión. Ciro ya era un rey persa que llegaron a conquistar a Babilonia. Entonces estos reyes ya no eran reyes de Babilonia, ya eran reyes persas en Babilonia. El primer grupo, ahorita lo vamos a ver a manera de resumen y luego nos vamos a enfocar solo en la primera parte para no dar demasiada información. Entonces, el primer grupo es con el rey Ciro. Ciro da la bandera de salida y dice, lo vamos a leer ahorita en la palabra, él les dice a todos los que son del pueblo del Señor, órale, salgan. Y salgan con un líder. Este líder era Zorobabel. A través de Zorobabel es que sale dirigido todo este primer pueblo. Déjenme apuntar un dato aquí, que todo este primer pueblo, en teoría eran del pueblo, eran más o menos 42.300 del pueblo. Y creo, dice la palabra del Señor, que eran como, me parece que eran como 7.000 y algo de siervos. Discúlpeme, son aproximaciones. Entonces, pues prácticamente, vamos a decirlo así, casi podríamos decir que regresaron 50.000 personas en la primer deportación. Es decir, que salieron de Babilonia y fueron enviados a Jerusalén. En la segunda salida del pueblo de Israel de Babilonia es con el rey Darío y es con la dirección de Esdras. El que narra toda esta historia es Esdras, tanto la primera deportación como la segunda. Y la última deportación, donde salen los últimos que integraban el pueblo de Israel en Babilonia, es con Nehemías, en el reinado de Artajerjes. Y Nehemías sale con un objetivo muy claro, que es, fíjese, aquí, con la primer salida dirigida por Zorobabel, con el rey Ciro, salen a edificar algo, que hoy lo vamos a ver a detalle, a edificar algo muy dirigido. En la segunda, salen a levantar algo muy específico. Aquí se lo voy a decir, salen a levantar los muros de Jerusalén. Y acá salen a edificar completamente, a reconstruir la ciudad, el templo, la ciudad, etc. Pero entonces, salieron en tres grupos, liderados por Zorobabel, después por Esdras, después por Nehemías, con los reyes persas, Ciro, Darío y Artajerjes. Entonces, hoy vamos a ver, ya no tardemos más tiempo, llevamos un buen tiempo con esta introducción, 10 minutos. Vamos a ver lo que sucedió con Ciro. Y hoy vamos a leer varios pasajes de la palabra, entonces era un poco difícil poner todos esos pasajes en una presentación, así que les voy a compartir mi Biblia, la versión de las Américas, en el libro de Esdras. Acompáñenme al libro de Esdras en el capítulo 1. Y eso es lo que vamos a leer. Déjenme, lo voy a poner aquí completo porque para que se alcance a ver. Ok, aquí estamos. Dice Esdras capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, recuerda, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Fíjese, dice que el Señor lo guió a todo eso. Movió el espíritu del rey persa, Ciro,
para decir todo lo que estaba. Entonces aquí viene la parte importante y la que vamos a ir tomando nota. Versículo 3. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, el Dios de Israel. Y, y él es el Dios que está en Jerusalén. Entonces, miren, nada más para que esté conmigo y vayamos a apuntar. Entonces, lo primero que dice el versículo 3 es el que pertenezca al pueblo. Yo no sé si usted recuerda, pero en la profecía de Jeremías, hablando de los hijos buenos, dice, lo vimos el martes pasado, ustedes serán mi pueblo. Entonces aquí la profecía para los que iban a salir primero era para los que habían sido pueblo, para los que eran pueblo. Y ahorita vamos a explicar un poco de eso. Pero esto era solo, lo vamos a poner aquí, solo para el que era pueblo. Solo para el que era pueblo, solo para el que era pueblo del Señor. Déjenme, les comparto el pizarrón completo. Entonces, solo para el que era pueblo del Señor, versículo 3 de Esdras capítulo 1, versículo 3. Entonces, para el que era pueblo, era para los que iban a salir. Y luego el versículo 3 dice que suban a Jerusalén. Entonces, solo ellos podían subir a Jerusalén. Entonces, ya tenemos dos cosas. Tenía que ser pueblo para subir y el objetivo para edificar casa al Señor. Entonces, eso es lo que el versículo 3 dice. Los que eran pueblo tenían que subir y tenían que edificar casa. Fíjese, hablando ahora espiritualmente, que eso es en lo que hoy vamos a centrarnos un poco. Cuando habíamos explicado anteriormente que Babilonia no es que simplemente lo veamos como una sombra y figura. Regularmente vemos en la palabra que hay sombras y figuras. Es decir, dice la Biblia que los que pasaron por el mar rojo, el mar muerto, perdón, era una figura del bautismo. Los que pasan por el río Jordán es una figura del bautismo en el Espíritu Santo. Esas son figuras, entendemos muchas cosas y las comparamos con cosas nuevas. Pero aquí lo importante es que nosotros nos demos cuenta que que, um, que la señal que teníamos en, en esta salida no solo es una figura, porque Babilonia no solo es una figura de una cosa religiosa que se mete en nuestra mente. A ver si me explico. El libro de Apocalipsis habla de Babilonia, lo hemos dicho en ocasiones pasadas, como Babilonia es una entidad espiritual. Babilonia es un ser espiritual que aún en el libro de Apocalipsis, cientos, miles de años después, no cientos de miles de años después de esto, este, se encuentra en el futuro. Juan tiene una visión del futuro y ve y escucha que dicen que va a ser derrotada a Babilonia porque es la madre de todas las rameras, la que sigue contaminando a las naciones. Entonces Babilonia en aquel tiempo, lo hemos visto con la interpretación literal histórica, era un sitio. Esa es la interpretación literal histórica. Era un sitio, un lugar. Pero en la interpretación profética, no en sentido figurado ni espiritual, sino la interpretación profética es en donde Babilonia aparece en el futuro. Entonces, es una entidad espiritual que lo que hace es
mezclar, imagínense, en el reino de Babilonia iban conquistando muchas naciones, conquistaron a los asirios, conquistaron a los egipcios, conquistaron, o bueno, tuvieron invasiones a estos imperios, a estas ciudades, a estas naciones. Entonces invadieron a los asirios, invadieron a los egipcios, invadieron a los israelitas, de menos en esta zona que estamos hablando. Y se llevaban a muchos. Entonces, cuando estaban todos juntos en Babilonia, había una mezcla religiosa. Imagínense, sentado el judío a un lado del egipcio. Y a lo mejor seguramente ambos decían, vamos a orar, ¿no? Tú ora a tu Dios, yo oro a mi Dios para que ya nos ayude y salgamos de esta esclavitud, de este cautiverio en el que estamos viviendo. Eso es lo que produce Babilonia, una confusión religiosa en la mente, en el espíritu. Es decir, nos lleva a pensar que podemos, como ellos, todo lo que sucedió literal, que podemos sentarnos con otras creencias, que podemos sentarnos con otras clases de pensamiento y podemos convivir. Y puede haber una influencia de tal suerte que cuando dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que Babilonia contaminaba, influenciaba de alguna forma en confusión a las naciones. Entonces el pueblo de Israel sale de Babilonia y lo vamos a ver porque resulta que salen totalmente en confusión, salen con temores, salen con muchos problemas en la mente y en el alma. Entonces, la enseñanza que tenemos aquí es que cuando nosotros ya hemos sido cautivos por esta entidad espiritual que está buscando al pueblo de Dios. Recuerde, desde el principio leímos el libro de Isaías que el Señor decía a través del profeta Isaías, pueblo mío, salid de en medio de ellas, no se contaminen de en medio de Babilonia, no se contaminen y purifíquense, apártense, salgan de en medio de ella. Entonces, el Señor sabe que mucho de su pueblo va a caer bajo la influencia de Babilonia. ¿Y qué es la influencia de Babilonia hoy en día? La confusión en la mente, la confusión religiosa. ¿Será que el Señor está conmigo? ¿Será que el Señor me está ayudando? Porque yo escuché a un compañero de trabajo, a una persona, y él hablaba pues de otras cosas, de su filosofía y todo, y él se ve mejor que yo. ¿Será que yo estoy en realidad en el buen camino? ¿Será lo que me han enseñado es lo correcto? La confusión de esta entidad de Babilonia va entrando en nuestra mente, poco a poco va entrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo que debemos de darnos cuenta, bien importante, es que para salir, fíjese, tuvo que pasar un proceso de 7 tiempos o 70 años. Y en ese proceso, solo el que era pueblo seguía siendo pueblo de Dios. Porque ¿qué pasa? Que durante los procesos que vamos viviendo, pareciera ser que nos vamos alejando del pueblo. Recuerda que vimos el martes pasado acerca de la profecía del Valle de los Huesos Secos. Y el Valle de los Huesos Secos, en el libro de Ezequiel, hablaba de los desterrados en Babilonia, de cómo el ánimo había apagado sus vidas de tal forma que los había secado. No solo los había secado, sino los había aislado. Ya no se apoyaban unos a otros, ya no eran parte de un mismo cuerpo, estaban separados. Esos, a la hora de que ya viene el cumplimiento profético, de que seamos libres del destierro, que seamos libres de alguna situación, si nosotros seguimos separados del cuerpo, no somos pueblo. Por lo tanto, la primer salida no nos va a tocar. Vamos a ver que ya se cumplió, fíjese qué hermoso, que en la iglesia declaran, el Señor inspira,
Por cierto, el Señor inspiró a nuestro apóstol Germán Ponce este domingo para hacer una declaración profética de liberación, para hacer una declaración profética sobre la prosperidad del pueblo, algo hermoso. Usted, si no estuvo, búsquelo, que hoy estamos a 19 de agosto, el domingo pasado. Hoy es 19 de agosto, el domingo pasado, el domingo por la mañana, en la Iglesia de Cristo de Benecer, Honduras. El siervo hizo una declaración para, haga de cuenta que fue como Ciro hizo la declaración, que salgan de este destierro, que salgan de esta prueba. Y los que son pueblo van a salir en este momento. Ay, es que ya hicieron esa declaración. Yo escuché una proclamación profética. Yo escuché esto otro. Yo escuché aquello y yo sigo igual. Entonces recuerde que las salidas fueron en 3 etapas. Si uno está apto para salir en la primera es porque uno es parte del pueblo, porque uno puede subir, está para levantarse y porque uno tiene la disposición y la capacidad para edificar casa. Entonces ya me detuve muchísimo tiempo aquí, pero déjeme concluir yo esta idea. Pero los que no estaban aquí capaces tuvieron que esperar más tiempo, años. Entre esta salida y esta salida hay años de diferencia y entre esta y esta hay más años. La declaración para todo el pueblo ya estaba dada, pero depende de la condición que nosotros tengamos para salir en esa declaración. Espero haberme dado a entender. Déjenme cerrar la idea por completo. Hay una declaración profética. Lo que hizo Ciro fue la declaración del cumplimiento profético de la profecía de Jeremías. Es que eso solo se daba en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hay una profecía y hay una declaración de nuestro liderazgo, de nuestra autoridad, para salir de una etapa. Esto es glorioso. ¿Quiénes salen primero? Los que están aptos para pertenecer al pueblo, estar equipados, para subir, para levantarse y para comenzar a edificar. ¿Quiénes se quedan? Los que no están disponibles y aptos. Y esos se quedan más tiempo aquí y hay algunos que se quedan mucho más tiempo ahí. Entonces, eso sucedió en estas etapas. Pero vamos a continuar leyendo porque hay algunas cosas muy, muy interesantes que quiero compartir. Versículo 5, vamos a ver. El versículo 5. Aquí está. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. ¿Se acuerda? El reino del sur, las dos tribus, Judá y Benjamín. Y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Entonces, ese es un punto. El Señor movió a los que estaban disponibles y los movió en su espíritu para subir a edificar la casa del Señor que estaba en Jerusalén. Entonces, vamos a ver versículo 8. Ciro, rey de Persia, fíjese, los hizo sacar por mano. Me salté este versículo, el versículo 7. Ese vamos a leer. Nos vamos a olvidar ahorita de Darío y Artajerjes. Vamos a ver solo lo que sucedió con Ciro en la época de Ciro y Zorobabel. Y dice el versículo 7: también el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Entonces, lo primero que se regresa también son los objetos valiosos. Déjeme ponerlo así, objetos valiosos. Los objetos valiosos. A Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano del tesorero Mitrídates, que los dio contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Sesbazar es Zorobabel. En otros lados está escrito como Zorobabel.
Y el último versículo, versículo 11, dice, todos los objetos de oro y de plata fueron 5.400. Esbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. Fíjese qué impresionante está esto, porque estos objetos fueron los primeros que Nabucodonosor se llevó en la primera invasión. ¿Se recuerda? Con el rey Joacim. Cuando Nabucodonosor llega e invade el pueblo de Israel, el rey Joacim era el rey de Judá, se lleva lo mejor, se lleva al profeta Daniel, a los jóvenes, a los principales jefes, a la familia real, a los nobles, a los herreros, a los artesanos, y se lleva los objetos valiosos del templo, se los lleva para ponerlos en su templo. Pero cuando el Señor le da la libertad al pueblo de Israel, otra vuelta, sale un primer grupo, pareciera ser que un primer grupo especial, pero salen con los objetos que el enemigo había robado. Por eso es importante entender que cuando el Señor restaura, el Señor nos restaura con todo y lo que se han robado, con todo y lo que nos han quitado. El Señor es maravilloso, se encarga de todo. Lo que necesita es, porque fíjese, póngame atención en esto. ¿Quién movió a Ciro para darle esta declaración en el reino para que el pueblo saliera? El pueblo del Señor. Dios, obviamente. ¿Quién profetizó esto? Dios a través de Jeremías. Sí. ¿Y quién movió el espíritu de estas personas para que subieran a edificar casa a Jerusalén? Dios. ¿Y quién hizo que Ciro devolviera los objetos que Nabucodonosor se había llevado? Dios. Todo se lo debemos a nuestro Dios. Nuestro Dios es capaz de restaurar los objetos valiosos, de devolvernos nuestra tierra, de devolvernos nuestra posición, de devolvernos nuestra paz, de devolvernos nuestro gozo, de devolvernos la alegría, de devolvernos la comunión con los hermanos. El Señor adapta todo. Se recuerda lo que dijo Jeremías cuando le estaba profetizando al pueblo que acababa de ser llevado y le estaba diciendo, pueblo, te vas a quedar 70 años, pero el Señor dice, mis planes son de bien para ti. ¡Qué tremendo! Te voy a meter en una situación perdóname, que tú te has ganado. Te voy a meter en una situación que te estuve advirtiendo, porque fíjese que también hay otro profeta, no lo dije la vez pasada, pero Jeremías estuvo profetizando desde la época del rey Josías de que les iba a caer el martillo al pueblo de Israel, porque no obedecían. Sofonías es otro profeta. Usted lea Sofonías, son muy pocos capítulos, y Sofonías habla de que les iba a caer con todo si no se arrepentían. Y no se arrepintieron, no corrigieron sus caminos, continuaron con su terquedad, como lo vimos el martes pasado, continuaron obstinados. Se recuerda que vimos el martes pasado que el profeta dijo, tú ve y háblales, no te van a hacer caso, pero que quede constatado que había profeta entre ellos. Entonces, se les hablaba, no entendían. Ellos se buscaron esta situación, porque ellos creían, vuelvo a recapitular, que como era tan majestuoso el templo, fíjense esto, era tan grande la bendición que Dios les había dado a través del templo de Salomón. Recuerda, el templo de Salomón era majestuoso, que hasta de otros países vecinos querían venir a verlo y a venir a ver las cosas que Salomón en su riqueza y sabiduría tenía. Entonces el pueblo del Señor se acostumbró tanto a ver esa majestuosidad que tenían, que vivían como vivían, pero volteaban a ver el templo y decían, Dios está con nosotros. ¿Qué Dios? ¿Quién sabe? Porque ya ofrecían sacrificios a Baal, ofrecían sacrificios a las aceras, ofrecían sacrificios a Moloch y a tantos dioses que por ahí aparecieron. Entonces ellos se comportaban como querían.
y pensaban, aunque vengan estas invasiones que están viniendo a todo el mundo, aunque vengan estas enfermedades que están viniendo para todo el mundo, aunque caigan estos cambios climatológicos que está cayendo sobre todo el mundo, el Señor, tengo una muestra de que el Señor nos ha bendecido grandemente. Y ellos pensaban que tenían una protección hasta mágica ya, porque se habían apartado del Señor, pero así lo pensaban. Entonces el profeta Jeremías profetizó arduamente sobre ellos. Sofonías también desde los días del rey Josías profetizó sobre ellos. No entendieron y no entendían que el Señor había quitado el cerco de protección para que fueran llevados desterrados. Por lo tanto, son llevados desterrados, pero ahí en el destierro, imagínense, ahí el Señor en su grande amor, mire, pareciera ser que la gente piensa que en el Antiguo Testamento era el Dios malo y en el Nuevo Testamento era el Dios bueno. Por eso hay mucha gente que cree que no es tan bueno leer el Antiguo Testamento, porque ahí era un Dios riguroso y a través de Jesús es Dios toda bondad. Nada más errado que eso, porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento y nuestro Dios siempre ha sido misericordioso. Dios es un Dios de oportunidades. Nos habla y nos habla y nos habla y nos vuelve a hablar y nos da una oportunidad y el Señor nos dice, si no corriges este camino, viene la calamidad. Y el Señor acomoda la calamidad para sacar un provecho de eso. Y en medio de la calamidad que ya estamos viviendo, el Señor dice, arrepiéntete y te voy a restaurar, te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro. Tenemos un Dios maravilloso, por lo tanto, si usted en estos momentos siente que está como esos cautivos en Babilonia, desterrado porque perdió cosas a la proclama, al cumplimiento profético y a la proclama, a la declaración del líder. Había un pueblo que ya estaba preparado para salir y salió con la bendición, salió con manos llenas, salió con abundancia. Bueno, déjeme, vamos a continuar leyendo. Dice así la palabra del Señor. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Entonces, fíjese, habían sido desterrados, llevados cautivos, pero ahora volvieron cada uno a su ciudad, cada uno. Y déjenme, aquí viene el desglose de todos los que regresaron, todos ellos, los que regresaron. Pero déjenme leer el versículo, no, vamos al siguiente capítulo, por favor, aquí está. Fíjense cómo dice Esdras capítulo 3 versículo 1, cuando llegó el mes séptimo, o sea, pasaron 7 meses desde que salieron de Babilonia hasta este momento, el versículo 1 del capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, ya se habían acomodado todos, cada uno en su ciudad, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesús, versículo 2, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel. Ahí nos vamos a detener para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Esto se pone bien interesante. Entonces, fíjese, cuando llegaron déjenme ponerlo así, ¿no? De Babilonia que estaba, en los mapas que hemos tenido, Babilonia estaba de este lado, ellos subieron, por acá estaba Arán, y bajaron por ahí, ¿no? Aquí, y bajaron a Jerusalén, ahí. Hicieron todo este viaje. Y después aquí se fueron como que cada quien a sus ciudades, ¿no?
Ahí se distribuyeron aproximadamente los 50,000 judíos que regresaron en este primer viaje. Ahí, cada uno se fue a su ciudad. ¿Se da cuenta eso? Cada uno se fue a su ciudad. Y luego, después de 7 meses, al séptimo mes, edificaron el altar del holocausto. Del holocausto. Eso fue lo primero que hicieron. Bueno, lo primero que hicieron fue irse a sus ciudades. Estamos hablando que aproximadamente, si mal no recuerdo, el traslado, como lo dibujé aquí, de el tiempo más largo para trasladarse de Babilonia a Jerusalén era 4 meses. Era el tiempo como que más largo. Llegaron a Jerusalén y hasta el séptimo mes se reunieron para edificar el altar. Esto nos habla, mis amados hermanos, de cuando el Señor ya nos bendice. El Señor ya nos hace libres, el Señor ya nos ayuda, ya hemos salido de una situación complicada y nos dice, pero te he sacado con un objetivo. A ellos, a los primeros, el objetivo es, sube a Jerusalén y edifica casa al Señor. Fíjense, la Biblia habla de dos entidades espirituales, Babilonia y Jerusalén celestial. Y aquí, ahí va el mensaje, ¿no? Y dice, de esa entidad de Babilonia, sube a Jerusalén celestial. En el libro de Hebreos dice, la Jerusalén celestial, donde los espíritus de los justos ya están hechos perfectos. Dice eso. Y dice que ahí tengamos comunión con ellos. Eso está tremendo y eso es de otro tema. Pero entonces, ese es el objetivo, que nosotros salgamos de Babilonia, de la entidad, y subamos a las esferas espirituales, para que ahí en estas esferas espirituales, la Jerusalén celestial, restauremos el altar al Señor, el altar del holocausto. Pero lo primero que hicieron estos 50,000 que regresaron fue irse a sus casas, disfrutar de la nueva libertad que el Señor les había dado, disfrutar de la bendición que ya no estaban en cautiverio. Y mínimo hermano, recuerde que lo que estoy diciendo es que el traslado más largo, o sea, en donde más tiempo se quedaron, está descrito, me parece que en el libro de Nehemías, que ahí ellos duraron 4 meses de Babilonia a Jerusalén, en ese trayecto. Es lo más largo, démosle el beneficio de esa duda a este grupo, que se tardaron 4 meses en llegar. Es muchísimo tiempo, pero démosle ese beneficio. Se quedaron 3 meses en sus casas. El Señor los sacó para edificar casa al Señor y después de 7 meses fueron a edificar solo el altar. Ahí está el problema del por qué a veces la bendición de Dios tarda en llegar. A veces la restauración de Dios tarda en llegar. El Señor nos saca, nos libera, nos provee, nos bendice, nos acomoda en cierta situación para que comencemos un propósito y resulta que traíamos la banderita de mi objetivo después de salir de esto era esta situación y me desvío. Y estas personas, 50,000, se fueron cómodamente a sus ciudades, a sus casas, a descansar. Estaban muy agotados de la caminata, estaban muy cansados del cautiverio y necesitaron 3 meses para acordarse que habían salido con el objetivo de restaurarle la casa al Señor. Bueno, pero entonces lo primero que edificaron, a ver, ya dejémoslos en paz, ¿no? Porque nosotros no nos parecemos a ellos, ¿verdad? Nosotros, cuando el Señor nos bendice, nos restaura, nos da nuevas cosas, nos recupera lo que habíamos perdido, luego, bien
tenemos las pilas puestas y salimos derechito a hacer la voluntad del Señor. Ellos no. ¿Ah? Nosotros sí, como no. Bueno, pero lo primero que tenían que hacer era restaurar el altar del holocausto. En el altar del holocausto, si usted recuerda, lo voy a dibujar aquí muy rápido, como visto desde arriba, tenían el templo de Salomón era de esta forma. Ya no el tabernáculo, pero era la misma distribución, el templo de Salomón. Y recuerde que era algo así. Aquí este era el santuario, santuario, que estaba dividido en dos. Usted recuerda, lugar santo y lugar santísimo. Y aquí afuera estaba el altar del holocausto. Ese fue el primero que comenzaron a restaurar. Mire qué importante es esto. Seguramente el Señor movió a Zorobabel para que lo primero que tenían que hacer era esto. Un pueblo confundido, un pueblo que se ha mezclado con otras religiones, un pueblo que se ha mezclado con otras ideologías, un pueblo que tiene una confusión mental sobre la justicia divina, sobre el Señor, sobre la maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que necesita primero es venir a Cristo. El altar del holocausto era donde se sacrificaban los corderos. Dice el libro de Hebreos, día con día se hacía el sacrificio uno tras otro, para cubrir el pecado. Pero Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde se sacrificaba el cordero? En el altar del holocausto. Lo primero que necesitamos cuando hemos estado cautivos por Babilonia, en donde nos ha confundido nuestra forma de pensar en el Señor, en donde nos han mezclado ciertas creencias, ciertas cosas, lo primero que necesitamos es venir a los pies de Cristo, a reconocer que por Él lo tenemos todo, a reconocer que su sacrificio perfecto es lo que nos ayuda a tener comunión y a poder restaurar la comunión con Dios completamente. Lo primero que necesitamos es venir a humillarnos ante el altar y permitir que la sangre del Cordero glorioso nos limpie de todo pecado. Lo primero que necesitamos entonces, déjenme borrar mi dibujito aquí, que este altar lo que nos trae es, vamos a usar otro color, el resultado de esto es el perdón. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos que el Señor nos perdone. Y necesitamos recibir y aceptar el perdón de Dios. Porque mire, en muchas ocasiones el Señor nos perdona, el Señor es capaz para limpiarnos, pero nosotros no aceptamos el perdón de Dios. En el altar del holocausto, en la figura literal, cuando estaban en el altar, el sacerdote con su dedo les rociaba sangre, ponía sobre las cabezas, rociaba sangre al pueblo. Y el pueblo que recibía esa sangre estaba, vamos a decirlo así, estaba siendo perdonado, pero estaba aceptando que estaba siendo perdonado. Muchos de ellos seguramente salían de ahí diciendo, ya, me libré, el Señor me perdonó. En esa sombra y figura para nuestra época, lo que sucede es que cuando venimos al altar del holocausto, debemos de venir con la actitud, reconozco que necesito el perdón, pero también reconozco que la sangre de Cristo es suficiente para perdonarme y limpiarme de todo mal. Por lo tanto, tengo que aceptar el perdón. Y en el altar del holocausto se ofrece y se recibe. Se ofrece el sacrificio y se recibe el beneficio. En el altar se subió Cristo para sacrificarnos por nosotros y lo único que nosotros tenemos que llegar al altar es a humillarnos y recibir el beneficio del altar.
que es el perdón. Entonces, este pueblo lo que necesitaba era el perdón del Señor para poder levantarse. Ahora, fíjese, vamos a solo a continuar unos versículos más y vamos a ir cerrando. Eh, Aquí está. Vamos a ver el versículo 3 del capítulo 3. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde, y ofrecieron a... ya me perdí. Asentaron de la tarde y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el mismo número diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día. Después ofrecieron el holocausto continuo, los de las lunas nuevas y los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Fíjese que, déjenme compartir el versículo aquí para que lo podamos ver todo. Entonces, termina diciendo el versículo 7, el versículo 6, perdón. Desde el primer día, ahora, ¿se recuerda qué los motivó? La Biblia dice, Proverbios, que la correcta iniciativa nos salvará, nos sanará. ¿Qué los motivó a ellos a levantar el altar del holocausto? El miedo, el terror a lo que estaba aconteciendo en el mundo. Ese miedo cayó sobre ellos. ¿Y qué fue lo que dijeron? Vamos a levantar el altar mejor, ¿no? Y vamos a hacer todo lo que la palabra del Señor nos dice para que podamos ser protegidos una vez más. Bueno, esa fue su motivación. Pero lo importante es, el versículo 7 dice, entonces, no, el versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Entonces, ahora, déjenme, vamos a adelantar un poco. Lo que sucede es que echan los cimientos del templo. Versículo 10. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, ya era toda la ceremonia oficial, con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. ¿Sabe algo que sí hicieron correctamente? El apego a la palabra. Levantaron el altar y cómo hicieron todos los sacrificios, todas las fiestas, toda la ceremonia, cómo la hicieron, dice de acuerdo a lo que estaba escrito en la ley. Y luego tuvieron un momento de alabanza. ¿Cómo lo tuvieron? Conforme a las instrucciones del rey David de Israel. ¿Cómo se alaba al Señor? Conforme a las instrucciones del rey David de Israel. No del artista del momento, no del líder del momento, conforme a las instrucciones del rey David de Israel, de la palabra del Señor. Eso lo hicieron correctamente. Celebraron, levantaron ofrendas e hicieron sacrificios, todo de acuerdo a la palabra. Vino el momento de la alabanza y lo hicieron de acuerdo a la palabra. Pero entonces, recuerde que lo que estaba sucediendo es que levantaron el altar, aquí, levantaron el altar y pusieron los cimientos del templo. O sea, estaba destruido todo. Pero entonces dice el versículo 10, el versículo 11, continuamos, y cantaban alabando y dando gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. ¿Se da cuenta que es lo primero que estaban cantando? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero si vienen de un destierro de 70 años, vienen con el temor de que los enemigos nos van a destruir, las instrucciones de cómo alabar al Señor, ¿cuáles son? Y vamos a cantar que el Señor reprenda a los enemigos.
Vamos a cantar, que Dios nos consuele porque estamos muy lastimados porque nos ha tratado muy duro. ¿Cuáles fueron las instrucciones en la palabra? Alábale porque su misericordia es para siempre. Alábale porque Él es bueno. Recuerde el contexto. Venían de 70 años de cautiverio. Llegaron a su ciudad destruida, totalmente derribada. ¿Y cuál era la instrucción? Alaba al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cualquiera podría decir, ¿cómo es eso? No es cierto. Ven cómo está la ciudad. Pero si leemos completo toda la historia, vemos que el Señor es bueno. Vemos que ellos continuaban haciendo mal y Él les mandaba profeta, apedreaban a sus profetas, mataban a sus profetas, se burlaban de sus profetas, hace algo para que se los lleven cautivos, trata de restaurarlos y luego cumple su palabra y los regresa para que vuelvan a edificar. El pueblo no lo merecía. Y seguramente usted y yo tampoco lo merecemos. Tampoco merecemos la bendición de Dios. Tampoco merecemos el que nos restauren. Tampoco merecemos el que nos recuperen todo lo que por muchas cosas, por nuestra incredulidad, por nuestro egoísmo, por nuestra infidelidad y por nuestros errores hemos perdido nosotros. Luego por las calamidades de la vida, las situaciones difíciles que vive el mundo. Y en todo eso, el Señor en su misericordia siempre está empujándonos para subir. Siempre está empujándonos para volver a levantarnos. Entonces, la instrucción fue, ya pusiste los cimientos otra vuelta, el altar primero, el altar de Cristo, en la cruz. Esto, déjenme lo voy a dibujar mejor aquí. Y este altar es la cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Ese es el altar, bendito Dios. Y luego los cimientos de todo el templo. Ya todo eso así, ahora alábale, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Entonces dice así, y cantaban 11, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Fíjense en este pasaje, versículo 12. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, o sea, si estuvieron 70 años en el cautiverio y de menos tuvieron 20 años, ya eran adultos, todavía cuando Jerusalén no había sido destruida, entonces eran unos ancianos aquí, tendrían como unos 80 años. Entonces los ancianos que habían visto el primer templo, la majestuosidad del templo de Salomón, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Entonces, fíjese, no se podía distinguir entre los gritos de alegría de los que venían recién llegados de Babilonia y decían porque bueno es Dios y para siempre su misericordia, y de los ancianos que recordaban la majestuosidad, la gloria que una vez tuvieron y ahora estaban poniendo los cimientos. No se podía distinguir. Y se oía el clamor de lejos. Se nos ha acabado el tiempo. Y antes de hacer una pequeña oración, lo que le quiero compartir es, estos ancianos comparaban la gloria pasada y no estaban viendo que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. No lo estaban viendo, no estaban escuchando, no estaban poniendo atención a la profecía. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. No solo para el pasado, para siempre es su misericordia. El Señor es bueno. Por lo tanto, lo que ellos necesitaban era confiar. Tuvimos gloria en el pasado. Amén. Gloria a Dios. Pero la gloria que viene en el futuro
es mayor. Ahora fíjese, cerramos con esto. Esa gloria que ellos vieron era el oro, la madera de cedro, la madera de acacia, la plata, el bronce, toda esa majestuosidad era la gloria que tenía el templo de Salomón. Pero dice la Biblia que la gloria postrera será mejor que la primera. La gloria de nuestra nueva casa está en la cruz del Calvario. Nuestra gloria es Cristo en el nuevo templo. Por eso el Señor dijo, ahora ustedes son el templo y yo voy a estar en ustedes. Lo vamos a dejar hasta aquí, ya sea el próximo martes, porque ese estudio el próximo martes vamos a concluir viendo los pasajes de los reinados de Darío y de Artajerjes y de Esdras y Nehemías respectivamente. Pero vamos a quedarnos con eso. Acompáñeme a hacer una oración y vamos a dejar que el Señor nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús, al estudiar tu palabra, solo podemos concluir algo, que eres bueno y que para siempre es tu misericordia, que tu bondad es por los siglos de los siglos, y que a pesar que a veces nosotros somos tercos, somos obstinados, eh, buscamos nuestra autocomplacencia, tú siempre tienes misericordia. Hoy podemos entender que la gloria que tú tienes preparada para nosotros es mucho más grande y no tiene nada que ver la riqueza. Puede haber riqueza, pero la mayor gloria es que el Cristo de la gloria, el Dios Todopoderoso, se despojó de su gloria, se hizo hombre, habitó entre nosotros y fue y es nuestra entrada a este nuevo templo, a este nuevo lugar santísimo en donde ahora nuestra entrada es a través del Cristo de la gloria. Ayúdanos a reconocer en todo momento que nuestro Cristo es la mayor gloria que podemos tener. La mayor gloria, la mayor bendición que puede haber en nuestra vida, antes que padre, madre, hijos, esposos, trabajo, la mayor gloria que podemos tener es que Cristo habite por la fe en nuestra vida. Y así comienza nuestra edificación nuevamente de este maravilloso templo. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, la restauración de nuestra vida, la recuperación como en los objetos valiosos del templo, la recuperación de nuestros tesoros, de nuestros dones. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Te pido que bendigas a mis hermanos que están escuchando, que nos están viendo en este momento, y que tú traigas esta visitación de la nueva gloria, de la gloria postrera a sus vidas, para que ellos puedan, los que así lo necesiten, reedificar nuevamente su templo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, nos vemos el próximo martes. Que el Señor les bendiga.